días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo en el que tengo que contaros bastantes cosas, así que, pues no sé, sentaos, poneos cómodas porque este vídeo va a ser un ratito y va a ser, se divide en dos partes. La primera parte es charla, bastante charla, y luego la segunda parte es un blog. El blog tiene que ver con la charla, no adelantemos. Hoy tengo que poneros al día con varias cosas que han estado pasando en mi vida. Tengo que contaros cómo va el tema del visado porque hay una novedad. De hecho, ahora os lo cuento todo y quiero contaros un poco qué ha sido de mi vida estas últimas semanas porque ha sido bastante caótico. Así que vamos a hacer un recap todos juntos ahora que termina el mes. ¿El mes en qué mes estamos? ¿Abril? Sí, en abril. Y os voy a contar un poco lo que no os he contado de lo que ha sido el mes de abril y la actualización de mi vida grande e importante y cómo ha sido todo esto. Me he pedido, por cierto, comida a domicilio, son las 2:10 y he dicho, ¿sabes qué? Como me voy a sentar a hablar, no voy a cocinar, así que me he pedido un bol de cosas del mar. Ya sabéis que es un bol tipo como si fuese sushi, pero en un bol. En cualquier momento llamarán y pues nada, me lo estaré comiendo aquí con vosotras. Bien, situación. Yo hace ya un par de meses, un mes, no sé cuánto, os conté que estaba esperando el visado. Y os conté la situación que tenía encima porque se habían dado un par de cosas en las que ponía en peligro mi nuevo visado. Yo contexto, por si no sabéis nada, os dejo esos vídeos por aquí, por cierto, para que los vayáis viendo. Yo llevo 5, 6, 7 años, no sé, llevo un montón de años viviendo en Japón ya y he pasado por diferentes visados. Ahora mismo tengo el de Business Manager Visa, o sea que tengo mi propia empresa en Japón. Conseguir ese visado fue un show, fue un infierno y os lo dejé todo en este vídeo que estáis viendo por aquí, todo el story time. Pasó un año desde que me lo dieron. Y amigas, tuve que renovarlo porque es así, o sea, me habían dado un año, así que el año tuve que renovarlo. Se dieron varias cosas por las que estaba dificultando la renovación de mi visado. Pero después de unas cuantas semanas, meses de pelea, quiero deciros que finalmente me han renovado el Business Manager Visa. Tengo un año más en Japón. Yo esperaba que me diesen 3 o 5, pero me han dado 1. Lo entiendo, mi empresa es pequeña, estoy empezando, soy una mujer española sola en Japón sacándolo adelante, o sea, y luego la otra persona que trabaja conmigo es otra chica española, así que mucha ayuda, lo que es ayuda no tengo, así que entiendo que Japón, bueno, al menos me lo han renovado, que me lo podían haber denegado yo volverme para Zaragoza, pero no, me dejan otro año más. También te digo, no, después de hablar con el abogado, porque me reuní con él hace un poco, ya ahora os lo contaré, él me dijo que no había sentido de que no me lo diesen porque yo he tenido ganancias, la empresa no ha perdido dinero, ha ganado dinero, entonces obviamente me lo van a renovar, pero para que te den más años tienes que ganar más dinero, o ser de alguno de los países con los que Japón tiene acuerdos, o ser un tío fantástico, o sea, hay cosas que te ayudan a que te den más años, pero en mi caso, para que me den de 3 a 5, tengo que ganar más dinero, básicamente, con la empresa. La situación es que yo creo que después de este visado, no sé si intentaré pedirme la definitiva, o sea, el visado, ¿cómo se llama? El de para siempre, por así decirlo. No sé si me estaré pidiendo ese visado o si renovaré otro año más el Business Manager Visa y luego ya me lo pediré. La cosa es que se supone que hay varias formas de conseguir este visado, el permanente, eso. Uno es por un sistema de puntos en el que, por ejemplo, si eres una persona con una, no sé, ingeniería te dan puntos, si tienes un N1 de japonés con título te dan puntos, si tienes, o sea, es un sistema de puntos. Si tienes estudios universitarios te dan puntos, si tienes estudios, no es un doctorado te dan puntos. O sea, Japón siempre se rige por cuanto más estudios y más dinero de base tengas, más puntos te voy a dar. Ole. Si eres menor de 35 años te dan más puntos. Y luego la otra opción es tener 10 años de haber estado viviendo en Japón. Entonces yo no sé si puedo acceder con la empresa y tal a lo de los puntos y tengo que esperar los 10 años. Yo esto lo haré con mi abogado siempre porque yo, al final todo esto siempre mejor hacerlo con abogado. Así que bueno, la actualización de mi vida, he ido directo al grano, es que tenemos visado para un año más en Japón. Aunque este año vamos a salir de Japón y vamos a hacer varias cosas, pero de momento estoy contenta, me he quitado un peso de encima porque yo tenía miedo, no os voy a decir que no. Yo de repente me veía teniendo que ir a Zaragoza. De hecho, yo esto me lo planteaba, decía, bueno, pues me voy a casa de mis padres, intento conseguir otro visado, veo lo que hago, dejo mis cosas en un locker guardado, las que no las vendo o las regalo, me llevo al gato a Zaragoza, estuve mirando cómo hacerlo y estas cosas estabilizadas, menos mal. Así que dicho esto, podemos pasar a que os cuente un poquito las actualizaciones que he tenido este mes, que no han sido pocas. Quiero preguntaros, cuando yo hago cosas así como en mi vida y voy haciendo que si este viaje ya hago esto y no sé qué y por esto y tal, y yo no grabo vlog, porque no siempre estoy grabando vlog, porque
siendo totalmente sincera, no tengo el tiempo para subir tantos vlogs para la cantidad de cosas que hago en mi vida, sinceramente. Yo no tengo todos los meses, igual hay meses que no, pero hay meses que hago 1.000.000 de cosas y no subo vlogs al ritmo de las cosas que hago. Entonces, ¿preferís que haga un vídeo así que me siente y os cuente y os diga, mira, tengo aquí el calendario? Lo último que supisteis de mí es el vlog de Fukuoka, que por cierto lo subí ayer. Este vídeo lo estoy grabando al día siguiente y os voy a contar qué he hecho después hasta el día de hoy, que no he grabado vídeos porque he estado, bueno, en este caso malita y viajando y tal, y así os actualizo un poco con lo que hago en mi vida, o si este formato os parece un coñazo y preferís que no, que o hago vlog y os lo muestro, o mejor que no cuente nada. Quiero saber un poco. Porque yo este formato de sentarme y hablar desde mi casa exclusivamente no lo hago tanto. Hablo porque hablo mucho, hablo en mi casa, hablo en un café, hablo en la calle, hablo viajando. Cuando estoy en un avión pensando que me voy a morir meto una voz en off. Yo por hablar, yo hablo muchísimo. Pero claro, quiero saber si este formato de que yo me siente y os hable os gusta o os parece chano. Hoy está la luz rarísima, tío, porque está nublado. Ayer estaba el sol de los Teletubbies por todo lo alto, pero hoy este va a ser un vídeo de prueba. Os voy a contar lo que he estado haciendo y ya por favor dejadme en los comentarios qué os parece y tal, porque si no me he dado cuenta que mis vídeos son tan caóticos que paso del día 10 al día 25 y claro, hay muchas cosas en medio que no sabéis. Y esto me lo dijo el otro día una persona, me mandó un DM y me dijo que como que estaba totalmente desconectado, que no conectaba con mi contenido y tal, y me puse ejemplos de otros canales con los que sí que conecta. Y claro, son canales que suben 1 o 2 vídeos a la semana mostrando absolutamente todo lo que hacen en su día a día y es como, pero yo no soy así. Así que bueno, esta es una forma de poder conectar un poco más con vosotros y que sea una cosa intermedia, de mostrar todo lo que hago todo el rato y subir muchos vlogs, pero sí contaros cosas. Lo último que visteis fue Fukuoka, que eso fue el día 6, estamos a 28. No lo subí antes, por cierto, este vídeo, no porque no quisiese. Este vídeo, de hecho, yo lo quería subir el día 13, o sea, como una semana después de grabarlo, el de Fukuoka, quiero decir. Me puse mala. Tuve que... Es que fue un caos, o sea, me puse malísima, ahora os lo cuento. Y luego estuve viajando por cosas de trabajo, que eso os voy a contar lo que pueda contar. Y luego tenía un par de colabos ya cerradas, una de ellas en Sapporo, ¿sabes? Que es la otra punta del país. Y no pude, o sea, es que no pude. Y de hecho el vlog lo edité, pero me faltaba por hacer la miniatura. Y he tardado una semana más en subirlo por eso. Es lo que hay. Si queréis saber más cosas de estas a tiempo real, por cierto, tenéis que seguirme en Instagram. En Instagram cuento muchísimas cosas, tanto en los stories como en el canal de difusión. Tenéis reels y fotos aparte que por aquí no subo, aunque estoy subiendo alguna cosita más en comunidad. Y por supuesto tenéis que seguirme aquí, por favor, que yo veo las estadísticas y veo que casi todo el mundo que ve mis vídeos no está suscrito. Ve los vídeos porque le salen, porque le gustan, porque lo que sea, pero no está suscrito. Así que por favor, suscribiros al canal de YouTube. Me gustaría algún día, no sé, ganar seguidores, llegar. Primera meta 300.000, me haría muchísima ilusión. Y mi meta final obviamente sería a los 500.000, porque el millón lo veo imposible. Así que al menos, ¿sabes? Después de tanta vida que llevo en YouTube, se supone que YouTube está volviendo otra vez y ya me gustaría que fuese así. Oigo una moto, pues mi comida a casa. Porque yo veo que la gente, casi toda, está como en TikTok, y a mí TikTok es que no me gusta. En Instagram, que Instagram sí que me gusta más y lo uso bastante. Pero YouTube siento que en España, voy a hablar solo de España, en España como que ya no se conecta tanto con YouTube. Y me da mucha pena porque a mí la plataforma que me gusta genuinamente es esta. Instagram me parece guay, TikTok directamente no me gusta y las demás es que me la pelan. Threads, entro un poquito y tal, pero vamos, tampoco mucho, no os voy a mentir. No soy threader. Ahí me siguen como 10.500 personas, what the fuck, pero la verdad es que no lo utilizo mucho. Después de Fukuoka, allí por cierto Fukuoka también grabé un reel y un hotel y unas cosas. Y digo, todo lo que haga para Instagram tenéis que seguirme por allí para no perderoslo, por favor. Estuve allí. Mi comida. Hi. Onegaishimasu. ¡Una cucaracha! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¿Cómo mato eso yo? ¿Dónde está? Ahí. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! No, no sufras. ¿Pero por qué entras a mi casa? No. ¡Ay, hay más! Tronco, ¿de verdad? Una cucaracha entrando a mi casa por la puerta cuando he abierto para coger la comida. Me sale la boca a insecticida de este, por favor. Os juro que yo tengo una maldición con los bichos, os lo juro. Una intentando hacer vida normal y le entra una cucaracha. Sí, cuando intenta coger su comida. Me niego a que esta sea mi realidad. Esta no es mi vida, esta no es la vida que yo he manifestado nunca. ¡Qué pedazo de gol! He cogido uno barato, madre mía. ¡Ole! Estoy atacada de los nervios, que no sabéis el miedo que me da. Ni menos mal que no una cucaracha y no una araña. Llega a ser una araña y no hay grabación, hay urgencias. O sea, una vez tuvo que venir Chris a mi casa a matar una araña que estaba en la puerta de mi casa. Era como mi mano. O sea, que no os estoy exagerando, tío, que yo antes había visto eso en documentales sobre Australia. O sea, una cosa terrible. ¡Ay!
Mi amor, claro que sí, mi gato ahora un momento. Total, que la araña esa nos referimos a ella como Asmodeus, porque de vez en cuando hablamos, ¿no? Del tema. ¡Y mira! No bajes abajo, ¿eh? No, ni se te ocurra. Abajo no, que veneno, cariño. Mira, huele esto, huele el pescado. Mira qué rico el pescado, cariño. Mira, no vayas abajo, mira. Ay, ¿no te gusta? Pero es un gato, es pescado. Bueno, no bajes abajo, cariño, que te cierran la puerta. Claro que sí. Que es muy complicado convivir con los bichos de este país. No es normal que yo abra la puerta. Esos son mensajes del universo. Que me toque ir de esta casa ya. No, mi amor. Está bajando el madre que la parió. Te voy a cerrar. Y yo con la salsa de soja, por favor. Lo siento, mi vida, te amo. Me da miedo que baje el gato y diga, uy, huele tóxico. Yo un vídeo chill contándoos mi vida. Creo que también pedí este sitio la última vez que pedí a domicilio en Navidades y os conté mis cosas. Creo que también pedí este mismo sitio y este mismo bol, porque para lo baratito que es está súper bien. Y para complementar el bol voy a echar un poco de esto, básicamente como un zumo de vitaminas y se supone de vegetales y eso, que esto si te lo tomas equivale a todas estas verduras. Que obviamente no es lo mismo que hacerte un bol de verduras, pero en momentos como este pues mejor esto que nada, ¿no? Esto me lo dijo de hecho una vez el médico en una revisión. Pero vamos, ese mismo médico también me dijo que si quería estar guapa como me puso dos fotos de un mono y me dijo el mismo médico, si quieres estar guapa como este mono, porque hay un mono más feo y un mono más guapo, este mono come menos. Si comes solamente un 20% de comida al día estarás como este mono de guapa. Yo, nice, a su salud. ¿Qué ha estado pasando en mi vida estos días? Después de el viaje a Fukuoka, yo volví aquí y a los pocos días de volver, pero pocos, empecé a sentirme regular. Que no tenía por qué ser nada que escalase más que, bueno, pues me encuentro un poco mal y yo creo que fue por el avión. Bueno, ya visteis lo mal que lo pasé, no quiero entrar en eso porque no merece la pena, ya lo visteis. Y yo creo que de pasarlo tan mal, del frío del avión y demás, yo creo que me puse mala. Empecé a ponerme malita, empecé a sentirme mal y fue como cosa de, pues no te sé decir. Vale, como el día 8 yo empecé a sentirme mal, como el día 9 estaba fatal, estaba pues en el baño vomitando, de hecho empezaba a tener 37,5, 38,5, me iba subiendo la fiebre, me empezaba a doler las anginas un montón y tenía mocos, pues que me puse mala, vaya. El día 10 yo estaba hecha un gurruño y el día 14 lunes, yo tenía una reunión con un grupo de gente en Sendai, ahora os cuento un poco más, y era una cosa de trabajo. Entonces yo el día 10 me hice la prueba fui al médico, me hice la prueba y me salió que tenía influenza. Así que el día 10 les dije que quizás no podía ir, que estaba mala. Y me dijeron que no lo podían cancelar ya, que ya había un grupo de gente que de hecho estaba esperando a reunirse conmigo y que ya no lo podían cancelar, que estaba muy cerca. Yo, que me he puesto mala, que me ha dado influenza. Así que al final, para no quedar mal yo con el trabajo, no lo cancelé, fui a Sendai. Situación, el viaje a Sendai, en principio iba a ir 12, 13, 14, 15 y me volví al 16. Eso no pasó, de hecho yo ya tenía una colabo con un hotel, de hecho en Sendai, fantástico, y lo cancelé porque no iba a poder ir básicamente ni cumplir. Así que fui justo el domingo de antes para sentarme en la ciudad. Estuve el domingo que tenía la primera reunión, la tuve el domingo, dormí allí en un hotel aparte, un hotel que cogí, y el lunes tuve la reunión grande esta que os digo. Esta reunión fue muy guay y espero que salga bien, porque si sale bien es una cosa para mi empresa y para mi canal de YouTube, es un trabajo básicamente, y un grupo de gente de Sendai, tanto dos alcaldes de dos pueblos de Sendai, como una persona que habla cosas de turismo, como otra empresa, o sea, como una serie de empresas se juntaron a hacerme un tour y me explicaron cosas que quieren promocionar de esta zona de Sendai, de la ciudad de Sendai, que es alrededor, unos pueblos de alrededor, que tienen una casa antigua chulísima, por ejemplo, que me llevaron a visitar, cosas del espacio que yo no tenía ni idea de que estaban allí. De hecho, esto es un museo que se puede visitar, una representación de una nave espacial a tamaño real, ahí en mitad de la nada. Había un montón de sakuras, estaba precioso, me enseñaron una línea de tren que quieren que yo publicite. Bueno, fue muy chulo y estoy hablando con ellos, me explicaron un poco cuáles son sus metas, les expliqué yo qué puedo ofrecerles al respecto, tanto como en Sindel como con mi empresa, bla, 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 bla. Y yo estaba tan mala ese día, que aparte de que me estaba medicando a fuego, fui sin maquillar, fui con mascarilla, fui muriéndome con mocos, con fiebre y sin maquillar. Y yo les dije nada más llegar, lo siento, estoy muy enferma. De hecho estaba tan malita, andando por la casa esta de 500.000 años, me resbalé y me pegué un ostión, que yo decía, así me muero, ¿sabes? O sea, ese segundo que estaba así como tirada en el suelo, con la fiebre, con los mocos, hecha un gurrullo en el suelo, lloviendo, yo pensaba, me muero aquí mismo. Pero me levanté digna, ¿eh? Y me fui así en plan de, no pasa nada, estoy bien. Siguiente. ¿Sabes? O sea, porque no quería que se notase. Yo creo que apreciaron el esfuerzo, porque me hicieron un montón de regalos y luego han estado muy, muy, muy interesados. Así que yo creo que puede salir. Volví en Shinkansen, obviamente, porque yo para ahorrar un poco de dinero iba a volver en bus, pero ni de coña, me pagué el Shinkansen. Y volví a Tokio, en la estación de Tokio, cogí un taxi, llegué a mi casa, estuve 2 días metida en la cama, tiritando,
con 40 de fiebre. Jodida hasta niveles. ¿Y por qué tenía sí o sí que recuperarme? Porque el día 18 yo cogí un avión para irme a Sapporo. Sapporo, Hokkaido, arriba. Y que no me malinterpretéis, qué ilusión tener tantas oportunidades. El problema es que cuando tienes 40 de fiebre, las oportunidades dices Así que el día 17 yo no sabía si lo iba a cancelar, si iba a ir o qué vaina. Opción A, ir a Sapporo. Opción B, ingresar. Así que no sabía. Es que al final eran cosas que ya tenía preparadas. Era una colabo para aquí, para el canal del hotel. Tenía de colabo el avión. Tenía un sitio de comida de colabo yo. Así que me fui enferma a Sapporo, que fue donde os grabé la voz en off del vídeo de Fukuoka. En el hotel de Sapporo os la grabé y terminé de editarlo el sábado por la mañana, terminé de editar el vídeo. Y en Sapporo me lo tomé el día viernes, el de volar, digamos, me lo tomé para empezar con filosofía porque había que volar. Pero yo creo que estaba tan mala y tan medicada que me subí llorando. No os voy a mentir, me subí llorando, pero me dormí y todo, tío. Mi cuerpo estaba tan colapsado que me dormí. Mejor, a lo que desperté ya estaba como, ya veía, ¿sabes? Sapporo, yo, vamos. El primer día estuve totalmente, simplemente descansando. Y el segundo día es el vlog que yo os voy a dejar al final de este vídeo, porque a Sapporo, amigos, yo había preparado todos esos colabos cuando me enteré que me habían dado el visado de un año más. Era un viaje de celebración con la mejor actitud que pude. Terminé de editar el vídeo y me fui a visitar Sapporo por ahí. De hecho, me lo pasé muy bien. Me alegro de haber ido. Y aunque estuve 1, 2, 3, como 4 días recuperándome y el cuarto volando y todo, al final, el 19 al menos, ya no tenía fiebre, solo tosía, seguía medicándome, así que no pude tomar alcohol en la celebración, pero no pasa nada. Pero fue guay, fue bastante guay. Luego lo veréis y me decís qué os parece. Ahora que sabéis el background de todo, creo que es más divertido ver el vlog porque podéis ver la trepidante vida que hay detrás del vlog como aesthetic, ¿no? Y luego, al día siguiente, nada, pues estuve por Sapporo. Lo que pasa es que ya no grabé más, grabé solamente el sábado porque luego ya como que quise mantenerlo, no en privado, sino más bien como sin cámaras. Y eso os puedo dejar alguna fotito y eso que me haya hecho. Pero bueno, la semana yo volví de Sapporo el día 21 por la noche. Y el 22 tenía cosas de trabajo que hacer, reuniones y cosas. Yo quería hacer la mini y subir ya el vídeo. No me dio tiempo. Porque al día siguiente, el 23, tuve una cosa de urgencia con un trabajo que estoy haciendo con mi empresa, junto con una cosa de fútbol de España muy grande. El siguiente vídeo va a ser hablando más de mi trabajo, ¿vale? Es un preguntas y respuestas que os pedí en Instagram que me dejaseis y allí os contaré un poco más todo. Pero digamos que fue un día de caos, de trabajo. Y al día siguiente me iba a Osaka a trabajar. Así que, de verdad, que estamos a día 28 y esto que os he contado es sin parar, que fui a Fukuoka el día 6 hasta el día de hoy. ¡Pa! Entonces, pues por eso no he subido vídeos. Entonces me tenéis que decir si esta que os cuente así un poco mi historia y mi vida os gusta y os parece bien. No estoy comiendo. Y en Osaka, por cierto, que volví antes de ayer, fantástico. La verdad, o sea, el trabajo salió fantástico. Luego tenía una cola en un hotel que es el mejor de lo que he estado en la vida. Pude ir por fin al gimnasio, que en este mes no había ido, de ese hotel fantástico con spa y onsen, que yo quiero vivir ahí. En el hotel, quiero decir. No en Osaka, que también, pero en el hotel. Y estando fuera, ¿qué día fue? Estando fuera en Sapporo, el chico que viene a cuidar a Miu, porque siempre que me voy más de una noche, vienen a verla, a estar con ella. Por ejemplo, cuando fui a Sapporo, vinieron a verla. Yo me fui el viernes y vinieron a estar con ella sábado, domingo y luego ya el lunes por la noche yo vine. Dejadme terminar de comer, que ha sido caótico esto, pido perdón. O sea, no, os juro que esto está buenísimo, de verdad. O sea, podría comer bol de marisco y pescado cada día de mi vida, cada día. Para que Miu deje de llorar, le he puesto una barricada aquí con la ropa sucia y esto. Y le voy a abrir la puerta. Mi amor, ¿me perdonas? Perdóname, mi vida. Es que no puedes bajar abajo. Es peligroso para ti. ¿Me perdonas? ¿Estás enfadada? No. Puedes hacer lo que quieras con tal de que no bajes, ¿vale? Las escaleras. ¿Es un trato? Vale, es un trato. ¿Dónde vas? Os dejo con el vlog de Sapporo y creo que con esto nos despediremos en el vídeo de hoy. Pasamos al vlog. Adivinad quién ha llegado hasta Sapporo. No voy a grabar, o sea, grabar sí, pero no voy a gritar mucho porque... O sea, estoy contenta, pero sigo enferma de huevos. Pero no pasa nada, porque he llegado hasta Sapporo porque estoy celebrando que me han dado un año más con el visado de business, madre ya
Y además tenía el hotel puesto ya, tenía el avión, tenía que luego vamos a hacer un sitio guay. No iba a perder todo por estar enferma, no iba a perder mi celebración, no, me negaba. Bienvenidos a Sapporo. Hacía muchísimo que no grababa en Sapporo, hacía 2 años que no venía. Y para el canal, no sé si hace 2 o 3, no recuerdo cuándo fue la última vez que grabé. La verdad es que me gusta muchísimo, es una ciudad que me gusta mucho la vibra, me gusta mucho la gente, me gusta mucho su gastronomía. La ciudad está hecha de forma muy distinta, es muy distinta a otras partes, ¿no? de Japón, como que notas que la gente de aquí es diferente. Y hoy tenemos un par de cosas que quiero hacer y es que no sé si en cámara se estará notando, pero estoy muy cansada, tengo la piel hecha un asco. Entonces vamos a ir a visitar el Donki de Sapporo. Si venís con ansia en algún sitio, vais a ir al Donki, así que vamos a ir a comprar algo para la piel para esta noche, ponerme alguna mascarilla o algo, porque de verdad que la tengo fatal. Y hoy voy a subir a lo más alto de la torre de Sapporo, que no he subido nunca, he estado solamente una vez y hoy es el momento de subir hasta arriba. Así que con el cuellito puesto y con la voz regulera, pero nos vamos a celebrar por Sapporo, porque no quiero perderme nada. Así que, let's go. He encontrado Don Pen, es hueso. Don Pen es la mascota del Donkey, by the way, que yo siempre digo Don Pen, y no sé si sabes de qué estoy hablando. Debería hacer un artículo en Japón Popsuki sobre el Donkey, porque a mí me amo al Donkey, que me patrocináis. Dios, te quiero. Para que dejes tus deseos en el Donkey, no puede ser, qué gracioso. Vale, quiero algo para mejorar la piel. Pero estas son mascarillas. Ah, pero estas son de las de dormir, de las que se te ponen los ojillos calientes. Vale, estas no son. Sigamos buscando. Pues ha sido facilita. Voy a probar la de 300 needles riddles. Bueno, esto que se supone que te hace un poco de daño y te ayuda con la piel y eso. Y vamos a ver la parte del maquillaje, que siempre me gusta ya que estamos aquí. Las calles aquí en Sapporo son así de anchas. O sea, no sé si se aprecia en cámara realmente lo grandes que son las calles. Porque nieva tanto, pero tanto en esta ciudad y hace tanto frío. No ahora, sino cuando toca, que si no se colapsaría, no habría hueco. Pero aquí tienen que pasar quitanieves, tienen que quitar la nieve. ¡Hala, qué chulo! Vamos a ver la montaña y al fondo se ve el mar. París. Yo he subido hasta aquí, que como veis no es muy alto, es una torre humilde. Pero hoy quiero subir hasta arriba, que tampoco es muy alto, pero quiero subir hasta arriba. Porque hay como cosas de Navidad. Os juro que es abril, porque hay cositas en plan Jingle Bell que nace Jesucristo, pero si estamos en Semana Santa. Para que os deis una cuenta de la altura de la torre, en lo más alto, el observatorio, está a 90 metros. Pero creo que es guay, porque así puedes ver bien como el parque y eso. Está exactamente igual de cursi que la última vez que vine, con las mismas máquinas y todo. Me fascina lo auténtico que es. O sea, es típico de Sapporo el melón. Y como tienen osos, pues Kuma melón, melón Kuma. Muy importante, Vocaloid es de aquí, es de Hokkaido. Hatsune Miku es de Sapporo. Adorable. Había espera para subir arriba. No, otro día subiremos arriba. Y he dicho, bueno, pues ¿qué hacemos? ¿Comemos aquí ya que estamos? 6.000 yenes costaba por cabeza. No, otro día vuelvo. ¡Qué caro! No. Amén, Jesús. Bonito, la verdad. Estoy intentando entender un poco bien exactamente qué es este sitio, porque yo sabía que era así como un museo y tal, y que era muy importante, así que yo he pagado y he entrado porque quería verlo. Pero la cosa es que yo acabo de encontrar esto de aquí, de la NHK, y diríais, pues muy bien, un libro, ¿no? Pues esto será gente importante histórica. Pues precisamente porque aquí, si tú lees esto, aquí lo que pones Historia, y si lo lees todo el tirón, pone historia, lo que viene siendo historia en español. Aquí pone historia, no pone ni history, monogatari, porque fuera... Se ha caído el libro, qué susto. Que no se queda bien, que es que está pocho, pues se cae, qué susto. Lo que pone directamente es historia en español. Quiero saber por qué. De hecho, todo esto es una biblioteca y aquí puedes venir a leer los libros. Mira, la historia de la Universidad de Hokkaido, del 1876 al 2001. El Heritage de Hokkaido. Pero también, no solamente eso, esto me encanta porque ¿de qué año será? Este libro es exclusivamente de la formación del hielo y las figuras que puede coger. Porque claro, aquí es súper importante. Y eso que escucháis, por cierto, es que es la
torre de Sapporo el reloj funciona y va sonando todo el rato las horas. Y este de aquí es para aprender inglés. Y tú nada, o sea, tú te coges el libro para aprender inglés o el de historia de Sapporo o lo que sea y te sientas ahí y tan ricamente, porque encima la casa es preciosa y un montón de luz. Yo creo que pues venía aquí a hacer los deberes si quieres o a leer y nadie te diría nada. Me parece lo máximo. Mientras no bebas, que eso no se puede, me parece lo máximo. Después de estar leyendo todos los paneles que me cruzaba, ya he entendido qué es lo que hizo este señor Clark tan importante en Sapporo. Trajo el cristianismo a Sapporo, pero desde Estados Unidos. Por primera vez no es un español, que siempre los españoles eran los que venían a cristianizar. Esta vez fue Clark, estadounidense. Pero les gustó mucho a la gente de Sapporo la forma de vivir cristiana, que mucha gente se convirtió al cristianismo después de esto. Que además era profesor y demás. Y bueno, pues mira, yo si dejo algo bueno, me quedo contenta. Genuinamente, te puedes hacer una foto con la figura de acción a tamaño real del Dr. Clark. Este señor un día vino aquí, formó una universidad, hizo un reloj y ahora en 2025 te puedes hacer una foto con él. En este pedazo de salón donde se reunían todos a hablar de lo guapo que era el Dr. Clark y sobre Jesús, seguramente también. No me mira, creo que no le gusta. Me gusta este, quiero este, pero se va a morir de camino a Tokio. No sé qué está haciendo, es seguridad. No mires el móvil. Y lo han puesto ahí. No mires el móvil, dando vueltas. No mires el móvil. La estación de Sapporo es literalmente como un búnker de centros comerciales y otra ciudad en el subsuelo, porque nieva tanto y hace tanto frío que en los meses en los que, el exterior está incapacitado, pues algo tendrá que hacer esta gente y tendrá que estar comunicada. Así que está todo aquí abajo. Es increíble. Llevamos 20 minutos, hoy 20, buscando los pajaritos, porque yo sabía que hace 4 años vi pajaritos. Hola, os quiero. Guapo, cosa bella. Hola, bebé, eres una estrella, mi vida. Ay, bebé. Están peleando, creo. Está dormido y le quiere meter boca. No, hombre, no. Nos tenemos que ir, ya no quiero. Pero es que si no, no llegamos a la cena. Ahora ya me he aprendido, ¿eh? Como se está intentando beber agua, pero tú la tienes ahí, te sale todo el rato. Está intentando beber. ¡Ay! Se va. Oye, tienen bastante espacio, ¿eh? Y te pone todo el rato, no les molestes, no les pegues en el cristal. Y de hecho yo no he visto a nadie saltarse las normas. Y se nota que los cuidan mucho porque está muy limpio, o sea, como que una vez al día lo deben limpiar. Y además tienen aquí como verdurita fresca que les deben poner una vez al día también. Volveré. Ahora ya me acuerdo cómo os llamáis y todo. ¿Y dónde estáis? Volveré. Me tengo que ir en contra de mi voluntad. Pues al emerger he salido aquí, frente a la torre de Sapporo otra vez. Estaban delante de la torre de Sapporo, pero en el subsuelo. Y así se ve iluminadita por la noche. Pero vamos, que tengo hora a las 8 y si no, pues no llego. Creo que el restaurante es este, el mítico del cangrejo que se mueve. Es el mítico cangrejo este de Sapporo Station. No sabía que era aquí, Dios santo. ¿Cómo será por dentro? Este es el típico lugar que todo el mundo conoce, pero que nadie ha entrado. Bueno, pues sale una señora. Bien. De momento nos han hecho descalzarnos y yo se me ha pegado la plantilla en el zapato y nos están subiendo a la planta 6. ¿Qué es esto? ¿Qué es reservado? Arigato gozaimasu. Pero que es una sala privada para nosotras. Ay, que me he mareado, que me caigo de espaldas. Una sala privada. Que al lado escucho como salarimans o algo. Ha venido una señora, nos ha hecho una reverencia, pero en plan, frente al suelo, y nos ha pedido bebida. Lo que pasa es que como estamos medicadas, no hemos podido coger nada, pero había como cerveza artesanal y cosas. Por cierto, te sientas en el suelo, pero la mesa en sí tiene agujerillo. Entonces, te puedes sentar como si fuera una mesa normal, pero en el suelo. Pues, te agachas al principio y luego, pues al terminar de comer, pues nada, rectas por el tatami y te levantas, básicamente. Snow crab boy. Pues hay de no sé cuántos tipos de cangrejo aquí. Sashimi, pues hay un poco de todo, la verdad está bastante bien, yo creo. Ay, pero que pensaba que ya estaba todo con lo que nos había sacado. Y nos acaba de sacar esto y esto también. Pues a probarlo todo, ¿no? Acabo de terminar de chupar la cabeza del cangrejo con 0 unidades de dignidad y se están acumulando los platos.
Y ahora, como veis, hemos vuelto al presente de la primera parte del vídeo porque no grabé despedida en Sapro. Así que espero que os haya gustado esta mezcla de presente y pasado y así contaros un poco y ponernos al día de todo. Y tú y yo nos vemos en el próximo, que va a ser muy interesante. ¡Llame!